Bienvenido, ven a disfrutar historias, relatos, narraciones de terror y mucho más en La Voz de lo Oculto. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a su canal La Voz de lo Oculto. Ahora les traigo este relato de un suscriptor, el cual nos dejará sin palabras y se titula Las Bestias del Monte. El abuelo viene de un pequeño pueblo donde se rumora que abundan las brujas, los nahuales, los chaneques. Es uno de esos pueblos donde esas criaturas prácticamente alimentan las leyendas. El caso es que para ese entonces mi abuelo tenía unos 18 años y su familia tenía una pequeña tienda de abarrotes en el pueblo. Por tal motivo, conocen prácticamente a todos los habitantes del lugar, desde el líder de la comunidad hasta el borrachito que se amanecía en las bancas del parque. Resulta que una noche mi abuelo se dispone a cerrar la tienda. Ya la mayoría de gente estaba en sus casas, por lo que las calles estaban completamente vacías. De repente mi abuelo se dio cuenta que la calle se iluminó de golpe. Sobre el pueblo vio pasar una bola de fuego hacia el monte. Ya había escuchado acerca de estos fenómenos, pero esta vez era algo distinto. Dice que se sintió inquieto, ansioso, como si algo malo fuese a pasar. Cerca del pueblo, unos 500 metros de la entrada, pasaba el río, en donde él y sus amigos solían pasar el rato de vez en cuando, y cuando conoció a mi abuela también solían pasear por esos lugares. Fue en uno de esos paseos, varios días después de haber visto aquella cosa en el cielo, que se toparon con algo realmente escabroso en la orilla del río. Parecía estar tirado algo, un bulto. Al acercarse, dejaba en claro que se trataba de una persona, un muerto. El cuerpo estaba hinchado, como si llevara ya días ahí en la intemperie. La piel estaba completamente morada y no tenía rostro. Era como si algo se lo hubiera arrancado, y para rematar, le faltaba parte de sus extremidades. Mi abuelo rápidamente tomó a mi abuela del brazo y corrieron de vuelta al pueblo para avisarle a todos lo que habían visto. Al llegar toda la multitud se preguntaban a quién pertenecía aquel cadáver. No había manera de reconocerlo, al menos no a simple vista, y menos por el estado de descomposición en el que estaba. Sin embargo, mi abuelo alcanzó a reconocer la cadena que traía puesta aquel hombre. Era Diego, un amigo del abuelo, que era unos cuantos años mayor que él. Llevaba varios días sin verlo, pero eso no era raro en él, puesto que sabía cortejar a varias de las señoras de los municipios vecinos, razón por la cual a veces se perdía por días. La gente entonces empezó a especular. Decían que posiblemente se había metido con la mujer de alguien y esta vez se la habían cobrado bastante caro. Y lo que alimentó aquel rumor es que en más de una ocasión llegó a meterse en líos de faldas por mujeriego, pero nada más alejado de la realidad. La muerte de Diego fue solamente la primera. Después del entierro, la gente del pueblo comenzó a sentirse inquieta. Las mujeres ya no iban solas a lavar al río, e incluso los hombres se mantenían en grupo. Y es que pronto había corrido el rumor que lo de Diego no había sido hecho por un humano. Había algo más siniestro y oscuro detrás de aquello. Una bestia, un nahual. ¿Qué era lo que los había hecho cambiar de parecer? Era el hecho de que a la semana de haber encontrado a Diego, apareció un segundo cadáver en el monte que quedaba atrás de aquel río, sin rostro, sin extremidades, y esta al estar en tierra firme dejaba ver claramente que la piel estaba desgarrada como si una bestia enorme lo hubiese triturado entre sus dientes. De ahí todo comenzaron a atribuir los ataques a un nahual. Una noche, mientras todo el pueblo dormía, escucharon gritos que venían de la calle. Los gritos pertenecían a don Anselmo, un borrachito que se la pasaba bebiendo a las orillas del río. Venía como alba que lleva el diablo, gritando que le iban a matar, que ahí venían, que venían los nahuales detrás de él. Varios de los hombres del pueblo salieron armados a su encuentro y le preguntaron que dónde los había visto. Él respondió que estaba en el río bebiendo como siempre, completamente fuera de sí, cuando del otro lado de la orilla, en el monte que queda cruzando el río, le pareció ver que algo se movía entre los matorrales. Anselmo se paró en la orilla para ver bien de qué se trataba aquello. Cuando entre las matas vio salir una mujer muy hermosa, de una tez muy blanca y cabello negro. Don Anselmo, que era un viejo rabo verde, no tardó en llamarla para que se le acercara, pero a medida que ella cruzaba el río, dijo que sus facciones empezaron a cambiar, que aquella mujer se hacía cada vez más grande, que parecía desprenderse su piel. Luego notó como si su cara cambiara por completo. Su cara,
aunque con ciertos rasgos humanos, ahora parecía más bien la cara de un cerdo. Don Anselmo cayó sentado al retroceder del miedo, y aquella cosa se le echó encima. Como pudo se incorporó, y arrancó a correr hacia el pueblo. Voltó hacia atrás, y cuando lo hizo, notó que no solamente estaba aquella mujer, al otro lado habían otras 3 figuras bastante altas. La oscuridad no los dejaba ver con claridad, pero se notaba que eran seres antropomórficos, de extremidades muy largas, y lo único que alcanzó a determinar fue sus ojos brillantes que lo observaban. Aquella historia que les había contado Anselmo terminó por confirmar que se trataba de nahuales. Todos empezaron a debatir que si era buena idea ir y darles caza, pero el padre de mi abuelo los detuvo. Ir hacia lo loco sin ningún plan solo serviría para que aquellas cosas se cobraran más vidas. Adelantarse en el monte sería como prácticamente meterse en la boca del lobo, en todo el sentido literal de la palabra. Lo que harían sería lo siguiente: ellos intentarían sacar aquellas cosas del monte, pero alguien tenía que ser la carnada, y al ser mi bisabuelo el que propuso el plan, él mismo se ofreció para hacer el cebo. No iba a poder con todos a la vez. Los días pasaron, y nadie más fue al río. Todos, absolutamente todos en el pueblo, se aseguraron de no aventurarse afuera de este, y cuando llegó el día pactado, mi bisabuelo tomó su machete, su escopeta, y al caer la noche, se dirigió al río. Tomó el machete y lo escondió detrás de un barranco, y solo con la escopeta en la mano, fue a pararse a la orilla para retar aquellas cosas. No pasó mucho tiempo antes de que saliera aquella mujer. Él la describió como un ser horrible. Su hocico tenía unos dientes filosos, y el bisabuelo, un hombre que siempre se había caracterizado por ser muy valiente, aquel día confesó haber sentido miedo al ver aquella cosa. Él soltó un disparo, que provocó que el nahual se le tirara encima con furia. Fue ahí que el bisabuelo corrió en dirección al barranco, y justo cuando aquella cosa lo tomó del hombro, tomó el machete, acertándole un golpe en el cuello, casi decapitándola en el acto. Luego corrió por su escopeta, y ahí la remató. No pasó ni un minuto, cuando dentro del monte salieron esas otras 3 figuras, más aquellas eran más grandes, más robustas, tenían el aspecto como de un perro, como de un lobo gigante. Mi bisabuelo vio cómo empezaron a correr hacia él en 4 patas, y ahí pegó el tercer tiro en el aire. Aquel era la señal que estaban esperando los demás hombres, que se pusieron en posición y empezaron a disparar a aquellas cosas. Mataron a 2, y a una la dejaron mal herida. Esta se retiró y corrió en dirección hacia el monte, y fue en ese momento que los hombres encendieron sus antorchas y con escopeta y machete en mano se adentraron en el monte para matar al último de los nahuales. Sin embargo, no tuvieron suerte, nunca lo encontraron. Con lo único que se toparon en aquel monte era con una pequeña casa, una casa ya bastante vieja, la cual parecía de la época colonial. Aquello les pareció raro, puesto que nunca en los años que llevaban viviendo ahí en aquel pueblo habían visto una casa en aquel lugar. Aquellos hombres forzaron la entrada, pensando que tal vez aquel nahual estaba escondido ahí, pero no. Al abrir la puerta, lo único que les dio la bienvenida fue un olor pestilente. En aquel lugar había restos de animales, plumas, piel, cabello, pero ni rastro de aquella cosa. Fue entonces que algo captó la atención de mi abuelo, que también nos había acompañado aquella noche, y es que en una de las paredes de aquella casita había una fotografía muy peculiar. En la foto había una mujer con 3 niños pequeños. Aquella mujer era la misma que don Anselmo había visto. Atrás de la foto había algo escrito, algo que terminó por aterrarlos aún más: Tlaxcala, 1910. Aquella fotografía tenía unos 48 años, y aquella mujer, cuando la vio don Anselmo, se veía igual de joven que la de aquella foto, como si los años nunca le hubiesen pasado por encima. Se comenzó a comentar que era una mujer que había sido maldecida al ser nahual por tener pactos con el diablo, y asimismo se fueron construyendo varias leyendas en torno a esta mujer. Al salir de la casa, los hombres del pueblo la quemaron, y el abuelo dijo que la vio reducirse a cenizas, que después de eso todo volvió a la normalidad en el pueblo. Sin embargo, de vez en cuando se veían aquellas bolas de fuego que se perdían en el monte, y las leyendas no faltaban. Yo, por curiosidad, fui a visitar aquel pueblo a principios de los años 90. Acordándome de los cuentos que me contaba el viejo, decidí darme una caminata por el río, adentrarme en el monte. Curiosamente, me encontré con una casa pequeña, y a pesar de que estaba rodeada de monte, en el suelo a su alrededor no brotaba ni planta ni maleza alguna. Fue en ese momento que a lo lejos escuché unos pasos que se acercaban arrastrándose. Yo me escondí detrás de un árbol, y pude ver un hombre ya mayor, muy arrugado,
caminar hacia la casa completamente desnudo. A un costado, a la altura de las costillas y el estómago, aquel hombre tenía una cicatriz, como si algo lo hubiese herido de gravedad. Esperé, y vi como aquel viejo volteó a ver a los lados, y entró a la casa. Me dirigí hacia esta, y logré ver cómo este anciano empezaba a desmembrar a un venado y a comerse la carne cruda. Este volteó al sentir mi presencia, y gritó: «Lárgate de aquí si no quieres tener problemas». De por sí su cara estaba horrible, pero cuando se volteó totalmente hacia la ventana por donde yo lo estaba viendo, se empezó como a transformar. No sabría decirles en qué animal se había convertido, pero era un ser terrorífico, muy grande, con unas garras que podrían matar a una res de un solo golpe. Sus colmillos eran de un tamaño gigantesco y emitía unos chillidos que estremecerían hasta el más valiente. De inmediato salí corriendo de ahí y sentía que este asqueroso nahual me alcanzaba, pero yo creo que por la edad no pudo seguirme el paso. Llegué al pueblo y le conté a mi abuelo. Me regañó por exponerme a ir solo a ese lugar, y de nuevo empezó a juntar a la gente joven del pueblo para acabar de una vez con ese maldito ser que décadas atrás se le había escapado. De nuevo, muchos de los pobladores jóvenes que crecieron escuchando esta historia se armaron con machetes y con pistolas para de nuevo empezar la caza de este mítico ser que tanto daño había causado a través de los años. Pero al llegar a la casa, de nuevo no había nadie, solo restos de animales, ropa muy vieja y rota, supongo que de las personas que sucumbieron ante este nefasto ser. Mi abuelo les dijo que había que quemar la casa y después mandar a destruirla. Así que eso hicieron. Grandes llamaderadas salían de aquella construcción y a lo lejos se escucharon unos chillidos como de ultratumba que a todos nos helaron la piel, y por más que buscaron por varios días, no dieron con el nahual. Desde entonces no me he vuelto a cuestionar ni a poner en tela de juicio las historias que cuentan los mayores, no después de ver con mis propios ojos que aquel nahual que no pudieron matar mis abuelos aún seguía rondando aquellos montes, aún después de muchas décadas. Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado esta grandiosa historia de terror auténtico. Suscríbete, dale like, activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Deja tus comentarios, los cuales son muy importantes para el crecimiento de este canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.